Señorías, buenos días. Permítanme que comience esta intervención manifestando mi más sincero agradecimiento por haber aceptado mi solicitud de comparecer y poder de esta forma desmentir las graves, malintencionadas y rotundamente falsas declaraciones del presidente del Consejo Rector que realizó en esta comisión el pasado 21 de abril. Lamentablemente debo comunicarles que no es la primera vez que el presidente miente, también en sede parlamentaria, ni que me acusa de hechos totalmente falsos. Es por ello que esta comparecencia tiene total sentido, a fin de evitar cualquier malentendido o consentimiento a cuanto dice y que de esta forma se desmientan cuantas falsas afirmaciones ha realizado el presidente sobre mi labor como consejera. Quisiera destacar que de forma genérica me atribuye una labor de obstrucción, como si pedir información o documentos para el ejercicio de mis funciones obstruyese el funcionamiento del ente. Llega a decir que requiriéndose 3 votos para la adopción de acuerdos, la toma de decisiones no se adopta por mi falta de apoyo. Con relación a estas cuestiones, no es irrelevante recordar que el hecho de que a día de hoy solo quedemos 3 de los 5 consejeros inicialmente nombrados ya es en sí mismo indicativo de la anómala situación del Consejo Rector. Y si se me reprocha no apoyar alguna propuesta porque se precisa del voto favorable de 10 miembros, ello se debe a que solo quedamos 3 de los 5 miembros inicialmente nombrados y que la mayoría legal está establecida, la cualificada precisamente en 3 miembros. Es evidente que las dimisiones de las consejeras no se debieron a mi actuación. Fue esta sí la obstructiva labor del presidente la que acabó con la voluntad de aquellas, y así constan en sus cartas de renuncia, la de la señora Brava de Laguna, nombrada a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, y la de la señora Álvarez, nombrada a propuesta del Grupo Parlamentario Nacionalista de Coalición Canaria. Junto a esas 2 dimisiones, luego me permitan recordarles que han dimitido también de sus puestos una secretaria accidental, un director de Relaciones Institucionales, un director financiero y más recientemente el director de Nuevos Proyectos. En total, este presidente suma 6 dimisiones, ninguna de las cuales es la suya. En este contexto, el presidente del ente no admite que se pida información, ni que se tenga una opinión divergente a la suya. Parece que si no se apoya todo lo que propone, con boca cerrada y con brazo de palo, se está ejerciendo obstrucción a su mandato y por lo tanto a la entidad, porque el presidente confunde su figura y funciones con el ente y el servicio público que presta a todos los canarios. Sobre la falta de propuestas, que no es siquiera parte de mis funciones, constan en el acta las numerosas que he ido realizando a lo largo del tiempo, incluso aprobadas por unanimidad del Consejo. Queda también constancia de mi compromiso con el mandato de este Parlamento, el escrito de la secretaria del Consejo donde se lee: vista la numerosa serie de sugerencias, propuestas y solicitudes planteadas por usted a lo largo de las últimas semanas y su relevancia, se ha estimado procedente convocar una reunión. Dicha reunión nunca fue convocada. Quisiera especialmente destacar 2 propuestas para mejorar el funcionamiento del órgano y del ente con consecuencias jurídicas que no han sido atendidas. La primera de ellas es que he advertido de la necesidad de llevar a cabo las modificaciones legales precisas para incorporar a directivos a la sociedad. Sin embargo, sin realizar dichas modificaciones, ha sido incorporada la señora Deida Rodríguez a un puesto que no existe, que ha sido creado de forma unilateral por el presidente sin tener competencias para ello y cuya remuneración proviene de un puesto que se encuentra vacante. Además, la señora Deida Rodríguez se encuentra realizando funciones para las que no tiene competencias, tal y como se desprende de su contrato. Permítanme la broma, estamos no ya ante uno, sino ante 2 incompetentes. La segunda es la contratación, que calificaré como poco por ahora de anómala. He manifestado incluso por escrito que el presidente se firma a sí mismo informes que justifican la contratación de programas con productoras con las que ha estado vinculado laboralmente y puede incluso que siga vinculado. El director de producción contrata mediante expedientes de un único folio cientos de miles de euros. La aplicación del crédito extraordinario de 5 millones de euros se ha realizado directamente y a espaldas del Consejo Rector por medio de un procedimiento creado ex novo por el presidente y su equipo directivo más cercano, que no parece responder a ningún modelo de contratación pública conocido. Es más, el presidente insiste incluso en esta comisión que las contrataciones respondían, entre otros motivos, al objeto de dar trabajo a productoras canarias, lo que sin duda parece bonito, pero no es legal, pues no es ese el objeto que atiende el ente público y se vulnera con ello los principios de igualdad y concurrencia que deben regir toda contratación pública.
pareciera incluso hacerse ya pensando en concretos adjudicatarios. Dice que de no hacerse como se hizo, no habría programación para 2017, pero con ello solo se evidencia la improvisación de una gestión ineficiente. Llegó a afirmar que la tele se iba a negro. Sin embargo, nunca fue convocado un consejo rector para adoptar ninguna medida extraordinaria al respecto. Ante mi insistencia por conocer el destino de 5 millones de euros, ya que entiendo que es mi responsabilidad hacerlo, me invitaron a conocer los proyectos, una vez seleccionados, en una pantalla de ordenador y con 2 personas sentadas a mi lado a modo de guardaespaldas. Todas las dudas que surgieron de aquella visita y las diversas consultas que realicé con posterioridad me llevaron incluso a escribir a la Unión Europea para que me explicasen lo establecido en la Directiva 2014-24 de Contratación Pública, cuyo artículo 10, efectivamente, establece que quedarán excluidas de la contratación pública la adquisición de programas, pero no de forma absoluta como les ha dicho aquí el presidente, porque el mismo considerando 23 de la directiva establece que la exclusión se limita a programas listos para su uso y otros servicios preparatorios como los guiones o las actuaciones artísticas. Sin embargo, esta exclusión no se aplica al suministro de material técnico necesario para la producción, coproducción, radiodifusión de programas. Tal y como explican en la respuesta, que les he traído copias y se las entrego. No sé si, señor presidente, no sé cómo. Si uno quiere contratar una obra de teatro, la misma está excluida, obviamente, pero no así los suministros necesarios para su ejecución, luces, cámaras. Traducido en nuestro modelo televisivo, si la televisión canaria pretende la emisión de un ciclo de cine, pongamos Star Wars, que está de moda, al tratarse de una obra cuyo derecho es obviamente de la compañía Disney y es una obra lista para su uso, la misma no sería necesaria ser contratada por medio de ninguna licitación pública y pagaríamos además el precio que Disney estableciera. Pero en la televisión canaria todo se contrata como si fuera Disney o Star Wars y no debe ser así. Otro ejemplo, en clave de J, en otra clave. No se compra un producto listo para su uso, se hace un encargo de producción. En este caso contiene claramente un contenido artístico. Hay un elenco de actores, hay un guionista, hay un director que además es titular original de la idea. Todo eso podría ser contratado con exclusión, pero no así los medios técnicos. Sin embargo, esto no se está haciendo así. El no procedimiento del pasado septiembre, de nuevo, encargos de producción, coproducciones, en ningún caso material listo para su uso. Ideas originales o artísticas, lo desconozco. Pero lo cierto es que ni en el anuncio ni en la web se solicitaba ninguna justificación al respecto, como es en otras televisiones autonómicas. Y explico. En Andalucía se pide un registro en el Ministerio de Cultura. En Aragón, un certificado del propietario y titular de la idea original que se está presentando. En algunos casos, incluso dentro de aquella propuesta, algunos proyectos reconocían inspirarse en otros que se encuentran ya en emisión en canales nacionales. El presupuesto del proyecto no dejaba de ser un desglose de suministro, cámaras, edición, cabecera, música y un porcentaje establecido de beneficio industrial. Y todos esos nuevos programas se han contratado con un procedimiento opaco del que no se ha dado cuenta al Consejo y con exclusión de la Ley de Contratos del Estado, porque así consta por escrito. El presidente reconoció que interviene en la selección de programas y por lo tanto a las adjudicaciones. Y respecto a esto quiero decir que tal y como consta en el escrito de la secretaria, el análisis de propuestas fue realizado de forma colegiada por el director de producción, el director de producto, etc., así como por el administrador único de la sociedad. El presidente no asistió a aquel comité para tomar valoración de un expediente. El presidente valoró de forma colegiada, valoró. Igualmente, la señora Beida Rodríguez, que no tiene competencia para ello, porque así consta en su contrato, igualmente formó parte de aquel comité de valoración, igualmente valoró. Sin embargo, no hay actas del comité de selección, al menos fue lo que me dijeron. Y entre las productoras afortunadas volvemos a encontrar aquella con la que el presidente aún podría tener vinculación laboral y de la que no he querido dar cuenta, no solo a mí, en escritos que le he presentado, también en este Parlamento. Por si fuera poco, he tenido que solicitar al comisionado de la transparencia la documentación y contratos asociados
a dicho procedimiento, pues no se entrega poniendo toda clase de excusas e impedimentos. A pesar de ello, el presidente ha hablado aquí del procedimiento más transparente de la historia de la televisión. Agotó su tiempo. Tiene un minuto más. Muchas gracias, presidente. Así las cosas, el presidente se encuentra tramitando, porque se ha informado de ello a esta comisión, el concurso más importante de la televisión, el de informativos, la base del servicio público que se presta en la televisión canaria. Sin embargo, debo informarles que el Consejo no ha participado en dicha tramitación. Ni siquiera se nos ha informado de ello, y tampoco puedo pedirlo, so pena de ser acusada nuevamente de obstrucción. Sin embargo, tal y como consta en la propia ley, las competencias del Consejo se encuentran también en la aprobación de aquellos contratos, convenios o negocios jurídicos de carácter anual o plurianual de 1 millón de euros. No vengo a quejarme de los insultos recibidos, ni a rebatir el trabajo que realizo. Vengo a explicarles que todo aquello se hizo para tapar la gestión que se está produciendo en el ente público, especialmente en lo referido a la contratación de programas y el personal directivo, y que no se cumple la ley a pesar de las advertencias incluso de la audiencia de cuentas. La televisión se desangra en credibilidad y en audiencia. Los informativos mantienen el tipo, a duras penas, y en gran medida gracias al esfuerzo titánico de los trabajadores. Sin embargo, hasta producciones históricamente consolidadas han perdido audiencia, por no hablar de las incorporaciones del presidente, que suman un fracaso tras otro. La televisión no cumple y no sirve para los fines para los que nació, y quizás lo segundo sea simplemente consecuencia de lo primero. Muchas gracias. Gracias, señora Lorenzo. Intervienen ahora los representantes, los portavoces de los distintos grupos por un tiempo de 10 minutos para formular preguntas, para pedir aclaraciones sobre lo expresado por la compareciente. En primer lugar, representación del grupo mixto, doña Melody Mendoza. Perdón. Buenos días, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señora Lorenzo. Bienvenida a la Cámara. Agrupación Socialista Gomera no va a entrar a valorar los hechos que se han descrito hoy aquí. En otras cuestiones, porque consideramos que no nos corresponde entrar en un debate más allá que el de evaluar la gestión de Radio Televisión Pública Canaria. Señorías, somos 6 grupos los que conformamos la Cámara y en los que entre todos debemos tener el sentido de la responsabilidad para que el ente Radio Televisión Canaria siga siendo la televisión pública que nos merecemos y por tanto la que todos los canarios se merecen. Les recuerdo que según el artículo 15 de la Ley 13/2014, que hace alusión a las competencias y funciones del Consejo Rector, siendo el órgano de máxima dirección del ente público y dado que actualmente está formado únicamente por 2 de los 5 consejeros que deben conformarlo, cuya situación evidentemente no es la deseable, hace que nos replanteemos si realmente queremos que este ente avance. Debemos entre todas las fuerzas políticas apelar a ese sentido de la responsabilidad y compromiso con la situación por la que atraviesa el ente, entre otras razones, para que en el menor tiempo posible la situación del ente mejore. Claro que esta situación no es ni la mejor ni la más deseable para el ente. Por ello, con mayor razón, debamos sumar esfuerzos para normalizarla y procedamos, por tanto, a cubrir en su totalidad el Consejo Rector. Pero es que además debemos tener en cuenta que el Consejo Rector es el responsable del cumplimiento de los objetivos generales fijados en el ente, del cumplimiento de los principios de programación que se establezcan para el mismo y de la buena administración y gobierno del ente público. Señorías, no nos olvidemos que hay muchas cuestiones pendientes aún que hay que resolver, como el reglamento, instrumento esencial para el que la Radiotelevisión Canaria empieza a caminar con todos sus organismos de gestión y de control, el registro oficial de programas, que servirá para avanzar en la mejora de la gestión interna y facilitará el acceso de las empresas del sector audiovisual de las islas que quieran ofertar sus producciones, y también el convenio marco, en el que estamos trabajando hace unos meses y que ya casi acabamos de finalizar. Y precisamente para todos estos elementos necesitamos de ese sentido de la responsabilidad que he mencionado, porque requieren del consenso y también del quórum de los miembros del Consejo Rector. Como todo en la vida, debemos priorizar, y en este asunto es que tengamos una radiotelevisión pública de calidad. Debemos tener claro qué queremos,
porque hasta el momento estas cuestiones pendientes no se han podido resolver y a día de hoy continuamos debatiendo lo mismo que debatíamos al principio de la legislatura y aún no tenemos solución. Al ente se le ha dotado de mayor financiación a comienzos de año. Parecía que iba a haber una reactivación de la radiotelevisión canaria con una nueva imagen, con una nueva programación, pero resulta que no es así. Ya estamos casi metidos en el mes de junio y seguimos debatiendo y seguimos en la misma situación que a comienzo de legislatura. Agrupación Socialista Gomera reitera que lo que tenemos que hacer es aunar esfuerzos para sacar adelante nuestra radiotelevisión pública canaria, que hay que apelar al sentido de la seriedad y de la responsabilidad, así como de la voluntad por parte de todos. Pues este proyecto, la radiotelevisión canaria, que es ni más ni menos que el reflejo de nuestra identidad y nuestra cultura, se haga no solo bajo los principios de transparencia, objetividad e independencia, sino con el mayor rigor que nos debe caracterizar como responsables del buen hacer y de la buena gestión del ente. Señorías, si los ciudadanos canarios nos demandan una radiotelevisión pública canaria, con una programación de calidad continuada en el tiempo, con mayor contenido cultural y autóctono, que promueva la producción local, el desarrollo histórico, cultural, económico, máxime en un territorio vertebrador como es el nuestro, es lo que tenemos que hacer. Acerquemos la realidad social y cultural de nuestra comunidad a todos los canarios. Hagamos que el ente sea el servicio esencial e insustituible como transmisor de la realidad social, cultural, lingüística e institucional. Desde nuestro grupo reiteramos, apelamos a la responsabilidad, al compromiso y a la seriedad y a la buena voluntad para que todos construyamos la radiotelevisión canaria que nos merecemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mendoza. Ahora, por espacio de 10 minutos, portavoz de Nueva Canarias, don Román Rodríguez. Señor presidente, señorías, muy buenos días. Señora Lorenzo, muy buenos días y muchas gracias por estar hoy aquí y casi le diría por aguantar durante 2 años semejante esperpento. La verdad es que el que les habla no necesitaba de su testimonio para concluir lo que usted ha dicho. Aquí he expresado en más de una ocasión cuál es nuestra opinión sobre el presidente del Consejo y sus comportamientos. Primero, provocando la marcha de 2 de los 5 miembros, insólito. Y además de 2 personas tan distintas, de procedencias tan diferentes, como la señora Álvarez, propuesta por Coalición Canaria, y la señora Bravo de Laguno, propuesta por el Partido Popular. Ambas abandonan el Consejo hartas del autoritarismo, del caciquismo, de las imposiciones del señor Negrín, de sus arbitrariedades. Leyendo las actas se confirma y leyendo la carta de dimisión de la señora Álvarez, pues se reitera. Y usted lo que ha puesto en evidencia aquí, que no es la primera vez que lo hace en el Consejo, es que ratifica lo que ha sido la tónica dominante de este presidente que está creído de que es el dueño de la tele y que hace de la radiotelevisión una finca particular, donde la arbitrariedad y los intereses creados se imponen al interés general y al objeto del servicio público que debe prestar. El señor presidente del gobierno miente a la opinión pública, miente a esta Cámara y nos ha mentido aquí en reiteradas ocasiones. El señor presidente del ente participa y decide las contrataciones, aunque luego venga aquí con los ojos llorosos a decir que él solo pasaba por allí, era órgano de contratación. Él ha participado en las contrataciones. Él ha hecho contrataciones de personal directivo saltándose las normas, como dice el Consejo Consultivo de manera reiterada. De manera que hoy usted aquí viene a ratificar lo que algunos hemos denunciado y para lo que algunos es más que evidente. Estamos ante un presidente que no se merece la confianza de este Parlamento, que no tiene ni la altura profesional ni personal para dirigir un servicio público de esta importancia y que exactamente utiliza la arbitrariedad como un método habitual de funcionamiento en las contrataciones de contenido, en las contrataciones de personal y lo que es tan grave como la anterior, en la orientación política de la información que esa tele da. Esa tele no es neutral, esa tele no es plural, esa tele está al servicio gubernamental. No hay sino que ver los informativos, lo veo poco, pero algunos días en los que me toca correr y ver la tele, y tengo la mala suerte de coincidir con los informativos, se pone en evidencia que esta es una tele al servicio del gobierno de manera descarada.
además de los elementos que hemos apuntado de subjetividad en las contrataciones de contenido y personal. Sabe usted que nosotros no estuvimos de acuerdo con este Consejo Rector, ni por el momento, ni por las propuestas. Respetuosamente teníamos dudas sobre algunas de las personas, pero los que otorgaron esa responsabilidad a los miembros del Consejo Rector deben tomar nota de lo acontecido. Que 2 personas de las 5 hayan dimitido por estas razones no puede ser asunto menor. Debiera hacerles reflexionar a los que tomaron esta decisión. Este elemento, que incluso los directivos de la Casa hayan dimitido, pues pone en evidencia de que el problema está en el señor presidente y en quienes le pusieron allí. Porque aquí he denunciado en otras ocasiones que aquí hay un hilo conductor. Desde la viceconsejería del Gobierno de Canarias, el señor Méndez, la señora Daida Rodríguez y el señor Negrín. Eso no es neutral. Lo será para otros, pero no lo es para nosotros. Aquí hay intereses creados que son evidentes. Y por lo tanto yo agradezco a la señora Lorenzo la valentía, primero el aguante, porque podía haber seguido el ejemplo de sus compañeras y no aguantar semejantes atropellos, abusos, como parece constatado en la práctica habitual del señor Negrín. Pero me parece muy positivo que haya aguantado, porque aquí se le otorgó la confianza. Cierto es que por otros, y por lo menos está dando usted la cara defendiendo los principios de la ley y las reglas mínimas en un órgano de carácter público como este. Es evidente que las sartas digamos, de simplezas y de mentiras del presidente no hay quien las sostenga. Que la ley de contrato del Estado no se aplica en las situaciones de contenidos intelectuales, pero sí se aplica en el resto de las cuestiones, y por supuesto se aplican las reglas de concurrencia y publicidad para la contratación de personal. Este señor viene aquí y se ríe de este Parlamento, nos engaña, y encima hay gente que incluso que parece que estamos abusando de su posición. Sencillamente me parece que la única salida que queda a este Parlamento es sustituir al señor Negrín, ponerle en la calle, que es donde seguramente esté mejor. No es de recibo que este señor sea el presidente de un servicio público, de una entidad tan sensible como la radiotelevisión pública, porque no respeta la ley, porque es evidente que incumple de manera flagrante las reglas y es evidente que miente a este Parlamento. Por tanto, señora consejera, gracias por su firmeza, por su claridad y por su aguante. Aprovecho para hacerle algunas consideraciones. Como usted bien sabe, porque lo podemos deducir de las palabras del señor presidente, el señor presidente anda organizando los contratos de contenido, de informativo, del resto de las producciones y el propio contrato de publicidad para los próximos 10 años. 10. Que comprometerá absolutamente el futuro de la radiotelevisión pública. Yo le pregunto, ¿qué nivel de participación tiene el Consejo Rector en el diseño, en los pliegos, en las condiciones de semejante contrato? ¿No dice la ley con claridad en su artículo 15, apartado K, que corresponde al Consejo Rector aprobar los contenidos, los pliegos y demás cuestiones? ¿Qué sabe usted de la tramitación que el señor presidente el otro día aquí, en plan compulsivo, nos decía que no podía porque podía prevaricar? ¿Quién está haciendo los pliegos? ¿Personal del ente? ¿Personal de gobierno? ¿Amigos del presidente? ¿Quién está haciendo los pliegos? ¿Pretende el señor presidente adjudicar un contrato multimillonario para la próxima década, comprometiendo absolutamente el erario público y los intereses generales? ¿En base a qué criterio? ¿Con qué mayoría de órgano rector lo va a hacer? ¿Cuál es su opinión sobre estas cuestiones? Hay que decirle, señora Lorenzo, que yo tengo plena confianza en su comportamiento después de lo que ha dicho hoy aquí y de lo que he leído de su comportamiento a lo largo de los últimos tiempos en relación a este tema. Pero yo apelo aquí a mis compañeros diputados y diputadas, porque somos nosotros los responsables de lo que está pasando aquí. Somos nosotros los responsables del esperpento que representa la radiotelevisión pública. Somos nosotros responsables de que esa tele esté en el descrédito más absoluto, que pierda audiencia y se haya convertido en una finca particular. Y eso tiene remedio, porque la ley se hizo aquí y la ley se puede cambiar, porque aquí se eligió a este Consejo y se puede sustituir. Y vuelvo a reiterar a los grupos parlamentarios
la necesidad que tenemos de modificar la ley, porque seguro que es mejorable, pero de manera especial sustituir a quien no tiene la altura profesional ni personal, y creo que incluso legal, para estar al frente de un servicio público muy importante, que es los medios de comunicación pública, que son fundamentales para garantizar la diversidad, el pluralismo, o en definitiva, que tengamos una sociedad más libre y donde además se den informaciones que no sean necesariamente rentables, que es más propio de las empresas privadas. Por eso vuelvo a reiterar que el señor Negrín no tiene la capacitación para estar al frente de esta entidad. El señor Negrín ha mentido a este Parlamento, el señor Negrín hace contrataciones arbitrarias de contenido y de personal, el señor Negrín debe ser sustituido, y Nueva Canaria apoya sin condiciones la sustitución de este presidente del Consejo Rector, porque la tele nunca estaba para sacar pecho en los últimos años, pero termina de cargársela definitivamente. Y yo creo que es responsabilidad de los grupos parlamentarios evitar que un servicio público importante, relevante, pues desaparezca. Y acabo reiterando que nos diga usted qué sabe en relación a las contrataciones multimillonarias plurianuales, porque el artículo 15K es categórico en esta materia. ¿Dónde se van a aprobar? ¿Qué sabe usted de los pliegos de condiciones? Si sabe quién los está elaborando, si son los técnicos de la casa, si son los técnicos del gobierno o si son los técnicos de otros, no lo sé. Como él viene aquí y miente y dice las cosas que no son, a ver si usted, que está ahí de sufridora pero más cerca de la radiotelevisión pública, tiene conocimiento de cómo se están arbitrando, cómo se está organizando estos concursos multimillonarios. Desde mi punto de vista no hay capacidad de ese Consejo para tomar las decisiones, a no ser que usted se preste. Yo acabo solo pidiéndole, que sé que no soy yo el más adecuado para pedirle que se mantenga, pero yo le pediría, y ya sabe usted que no le voté, pero yo le pediría, insisto, soy el menos adecuado, que se mantenga, que ejerza con firmeza la posición que ha venido ejerciendo hasta ahora y que no permita los atropellos que hasta ahora se han venido haciendo, y desde luego no lo permita en relación a las nuevas contrataciones, porque sabemos que el señor presidente anda moviéndose en relación a las nuevas contrataciones. Y en cualquier caso, ante nosotros no cabe duda que usted ni ha obstruido el funcionamiento del órgano, usted no ha hecho propuestas porque no le han permitido hacer propuestas, y en cualquier caso ha hecho lo que debe, y es denunciar las irregularidades, las contrataciones, y yo diría que la arbitrariedad del señor presidente y el autoritarismo. Así que gracias por su presencia, manténgase y diga lo que sepa sobre las nuevas contrataciones. Muchísimas gracias. Gracias, señor Rodríguez.